Hola, soy Dianita y el día de hoy les voy a presentar ¿qué hace el gobierno en caso de inflación y desempleo? Una de las aportaciones fundamentales de Keynes a la política económica, la cual está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él identificaba como la demanda global. Esta está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, la demanda de bienes de inversión de las empresas, la demanda del sector público a través del gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Se pueden combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, el desempleo y la inflación. El desempleo se produce por una insuficiencia en esta demanda global, mientras que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Lo que hay que hacer es subir la demanda global y estimular el consumo mediante la baja de los impuestos directos, con lo cual las familias tendrán más dinero para consumir. Otra opción es bajar los tipos de interés y bajar el coste de dinero para que los empresarios inviertan más, o aumentar el gasto público a través de la administración pública del presupuesto general del Estado, para que se hagan más escuelas, hospitales, etc., y fomentar las exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. Por el contrario, para combatir la inflación, la lógica nos dice que hay que articular medidas para controlar esta demanda global y poder bajarla. Para ello, hay que bajar el consumo subiendo los impuestos, bajando la inversión, subiendo los tipos de interés, disminuyendo el gasto público y promoviendo una elevación del tipo de cambio. Keynes plantea la idea de que el desempleo y la inflación no pueden coexistir, porque lógicamente, si el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda, los precios tienden a bajar. Desempleo con deflación, del modelo de Keynes, nos dice que debido al exceso de demanda y dada la oferta y la del empleo, no puede haber inflación con desempleo. Esta situación es antinómica. Este modelo funcionó desde 1945 hasta 1973, cuando se presenta la crisis petrolera. En la crisis del petróleo, ocurre la coexistencia entre el desempleo y la inflación por primera vez. Este modelo se presenta debido a que no es una inflación de demanda, es una inflación de costes. Los precios suben porque los costos de la energía y los costos del petróleo suben. Incluso cuando en situación de insuficiencia de la demanda y de recesión económica los precios siguen subiendo, entonces se ha transformado la inflación de demanda en inflación de costes. Es entonces cuando la teoría de Keynes deja de funcionar y entra en representación las políticas neoliberales. Estas políticas consideran que el presupuesto público debe ser neutral y solamente se debe manejar el interés para manejar la economía, pasando de lo macroeconómico a lo microeconómico. Es decir, si se van a combatir los costes de producción, se van a combatir a nivel empresa a través de la innovación, la mejora de la competitividad, la calidad, el servicio postventa, etc. Nos encontramos en la economía de los intangibles a nivel de empresa, es decir, el énfasis de las políticas económicas pasan de lo macro a lo microeconómico. Es así como muere la teoría de Keynes. La nueva situación que se ha creado hace que realmente la situación de desempleo no coexista con la inflación, sino con una situación deflacionaria. Actualmente existe desempleo con deflación. El paro coexiste con una bajada de los precios y la deflación puede ser tan peligrosa como la inflación, dado que se genera una expectativa de que los precios van a ir bajando. Esto demora el consumo y además los precios pueden bajar tanto que bajan por debajo de los costos de producción. Y entonces, si los precios bajan mucho, las empresas entran en pérdida y se corre un riesgo económico extraordinario. Entonces, como el desempleo y la deflación son la base de los problemas actuales, Keynes tiene la respuesta para combatir simultáneamente los problemas de la deflación y el desempleo. Es decir, estimulando la demanda global, entonces se necesita bajar los impuestos, bajar los tipos de interés, subir el gasto público y procurar una disminución de nuestro tipo de cambio para ser más competitivo en las exportaciones. Las limitaciones del modelo keynesiano son que no es lo mismo combatir la inflación, porque en los años 50 existía una situación de pleno empleo, medidas presupuestarias de subidas de los impuestos y bajadas del gasto público. Se trata de presupuestos restrictivos disciplinarios para aumentar los impuestos y no hay deuda pública. Si vamos a luchar contra el desempleo y la deflación, la respuesta está en que con la bajada de impuestos y la subida de gasto público, estamos generando un déficit público y deuda pública. Además, ya no se pueden utilizar los instrumentos de política monetaria que se utilizaban en el periodo de Keynes, porque ya no se tiene un control sobre los tipos de interés ni los tipos de cambio. Por lo tanto, los únicos instrumentos de política económica de los que dispone un país son los instrumentos fiscales, los impuestos y el gasto público.
De acuerdo a la ortodoxia económica, nosotros deberíamos de tener políticas expansivas, pero no se pueden utilizar políticas expansivas indefinidamente para estimular la economía. Las medidas que utiliza el gobierno en cuanto al gasto público, por ejemplo, los programas de apoyo que no son sostenibles para la economía, provocan que haya una deflación y una deuda pública mucho más grande de lo que el gobierno puede sostener. Por lo tanto, las políticas expansivas no pueden ser sostenidas a un largo plazo. Entonces nuestra economía se encuentra en un constante periodo de desempleo y deflación. Espero que lo que te comenté haya sido de ayuda y de tu agrado. Recuerda, yo soy Dianita y tú y yo nos vemos hasta la próxima.